Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Sábado de ceniza, decimos todavía, sábado después de ceniza, sábado 21 de febrero. En la primera parte ya empieza Monseñor a desarrollar los tres pensamientos que nos expuso sobre esta homilía que tituló La Iglesia, el Israel espiritual. Vamos a ir en el desglose de cómo salva Dios. Y Monseñor nos explica: Dios salva constituyendo un pueblo. Oigamos a Monseñor. Dios salva constituyendo un pueblo. Qué hermosa la primera lectura de hoy. Sorprendemos a la Biblia en los orígenes de Israel. Pocos pueblos, quizá ninguno, puede contar su origen como el pueblo israelita. El domingo pasado, primer domingo de Cuaresma, les decía que el primer capítulo de la historia de la salvación es la creación, Adán, y que toda la vida humana que existe en la historia es solidaria con ese primer capítulo. Todos somos descendientes de Adán. Y el soplo de vida que Dios dio a nuestro primer padre es la chispa de inteligencia, de amor, de capacidades humanas que todo hombre lleva, pero que el primer hombre cayó de su dignidad de hijo de Dios porque quiso alcanzar la plenitud divina sin obedecer a su Señor, engañado por el diablo, y comenzó a vivir el capítulo de la historia humana, la naturaleza caída. Si desde Adán hasta Abraham vemos la Biblia, verdaderamente encontramos la definición del pecado: aversio a Deo, apartarse de Dios. Uno de estos días, un joven de Santa Tecla me hizo una observación muy interesante. Me dice: ¿cómo puede ser que Adán haya sido tan perfecto y que la humanidad después de él haya comenzado como a subir desde un abismo muy hondo? ¿No será más bien que la humanidad fue creada tan imperfecta que vamos caminando hacia arriba? Le dije yo: eso es lo que el criterio humano nos dicta. Pero a la revelación, a la luz de la revelación, Adán era el hombre perfecto. Adán era el ideal de Dios. El segundo Adán que iba a venir, Cristo, ya se prefiguraba en esa figura maravillosa del primer hombre. Pero ese hombre maravilloso perdió toda su grandeza sobrenatural, su amistad con Dios, y cuando un hombre ha perdido sus relaciones con Dios, aunque conserve sus cualidades humanas, va decayendo cada vez más. Y la historia nos lo prueba, que todo hombre, por más inteligente, por más capaz que sea, pero que no busca la amistad con Dios, no ora, no es digno de confianza. Alguien le preguntaba a un muchacho una vez: si tú tuvieras 100 colones para dejarlos depositados, ¿a quién se los depositarías? ¿A un profesional que no tiene fe, que es un hombre falto de honradez? ¿O a un iliterato, a un pobre campesino sin saber leer, pero que es honrado, que reza? Pues naturalmente, dice, se lo dejaba al campesino.
Claro, no bastan las cualidades humanas. No basta ser un profesional, ser un empresario, tener grandes cosas humanas. El hombre degenera cuando se aparta de sus relaciones con Dios. Y estos son los primeros capítulos de la historia de la humanidad. Aversio a Deo. Se iba apartando más y más de Dios. Recuerden los capítulos del diluvio universal. Recuerden el incendio de Sodoma y de Gomorra. Recuerden el crimen de Caín contra su hermano Abel. Ese es el hombre sin Dios. Entramos ya en el plano catequético de Monseñor Romero. Recuerda que una de las cosas que a Monseñor le gustaba es que lo llamáramos catequista. Está bien que le digan señor arzobispo, su excelencia, su eminencia, está bien, pero a él le gustaba mucho que le dijéramos catequista, que le llamáramos catequista. Y lo que está haciendo en este primer segmento es precisamente catequesis. Dios salva constituyendo un pueblo. Y a la luz de la revelación, el primer referente es Adán. De Adán a Abraham hay toda una historia. Usted y yo que vivimos en este siglo XXI, año 2026, sabemos que todo lo que está en el libro del Génesis del 1 hasta el 11, es decir, antes de Abraham, Adán hasta antes de Abraham, todo eso que está escrito en el Génesis 1 al 11 no es histórico. No se puede llamar histórico, no hay manera. En la iglesia nos movemos en dos corrientes, la corriente histórica y la corriente teológica. En algunos momentos prevalece solo lo teológico y hacemos a un lado la historia. En otros momentos prevalece la historia y hacemos pequeña la teología. Usted y yo tenemos que aprender a vivir en ese sano equilibrio, tanto de historia, tanto de teología. Lo maduro de un cristiano, sobre todo un cristiano católico que no es fundamentalista, porque hay católicos que son fundamentalistas, así dice, aquí dice, sí, los hermanos de las iglesias evangélicas, casi todos, son fundamentalistas, pero los que no somos, me incluyo, yo no soy fundamentalista, sabemos que nuestra fe no depende de solo teología, ni de solo historia, no. Debemos aprender a convivir con las dos disciplinas, la historia y la teología. Cuando somos respetuosos de la historia y de la teología, no nos escandalizamos. Monseñor recibe la pregunta de un muchacho: ¿no será, Monseñor, no será? ¿No será que Dios creó una sociedad tan imperfecta y nosotros poco a poco vamos elevando, nos vamos subiendo? Y Monseñor le dice: desde la revelación, no. Desde la ciencia, sí. Ahora somos más inteligentes que antes. Claro, no nos parecemos al Homo sapiens de hace 28 no sé cuántos mil años. Eso es lo que pasó en aquellos entonces, cuando el hombre empezó a ser Homo sapiens, un hombre que piensa. Eso, hoy estamos mejor, conocemos la rueda, hay tecnología, sí. Eso fuera una concepción desde las ciencias. Pero desde la revelación, Adán es el símbolo de el hombre sin Dios. Adán creyó que podía ser Dios sin Dios y se equivocó. No quiso obedecer a Dios. De esto no debes comer. De lo otro sí, pero de esto no. Y comieron del fruto prohibido. Esta es la historia de la revelación. Ahí no hay historia. Esto es pura revelación. Abraham es el primer ser, ya sea una persona, sea una tribu, sea un clan, pero es el primer ser histórico que aparece en la Biblia. Abraham tuvo 2 hijos, Ismael con la empleada, la criada, la esclava Agar, Isaac con su legítima esposa Sarai, que después se llama Sara,
Esa es la historia. Pero la revelación, Monseñor lo explica como catequista, tiene que ver con esa esencia del pecado. ¿Cuál es la esencia del pecado? Cuando se le pregunten, ¿y es pecado tal cosa? La respuesta tiene que ser, eso que me estás diciendo, ¿te acerca o te aparta de Dios? Me aleja de Dios, entonces es pecado. Fíjese que yo no creo que me aleje de Dios, entonces no es pecado. Algunas veces en el mercado yo me pongo a platicar con personas que no son católicas. Y lo primero que me saquen es que ustedes ahí, por ejemplo, ayer ya comenzaron los Vía Crucis, ahí tienen un ídolo. ¿Será un ídolo el corazón de Jesús? Le pregunto yo, ¿será un ídolo? Usted sabe lo que significa ídolo. Ídolo es lo que me aparta de Dios. Pero el corazón de Jesús que está ahí en el mercado y en todos los mercados, no me aparta de Dios, me acerca a Dios. Entonces, no es pecado ponerme frente al corazón de Jesús. Ayer, por ejemplo, estuve rezando el rosario frente al corazón de Jesús. Todo el mundo se fueron, ¿saben por qué? Pero me dejaron solo y aproveché y me puse a rezar el rosario frente al corazón de Jesús, porque yo el Vía Crucis lo escucho desde el puesto. No puedo dejar el puesto solo no se puede. Pero desde ahí estoy leyendo, escuchando el Vía Crucis. Pero ayer me quedé solo, me puse a rezar el rosario y pasó una señora, meditando, sí, le dije, pasó, y pasó de regreso. Ya en el regreso ya no me habló, se dio cuenta que yo estaba rezando. El corazón de Jesús no es un pecado, no me aparta de Dios, pero otras cosas sí. Y ahí está el tema. Cuando usted evalúa su vida, de cada acción que hace, ¿cuál le acerca a Dios? ¿Cuál le aleja de Dios? Lo que le aleja de Dios es pecado. Lo que le acerca a Dios, eso no es pecado. Por eso los gobiernos, los presidentes, los diputados, los jueces, ellos podrían usar este criterio de discernimiento. ¿Me acerca a Dios o me aparta de Dios? ¿Este negocio me acerca a Dios o me aparta de Dios? Usted sabe, usted manda. El discernimiento es este. Y Monseñor, como catequista, nos dice, ¿qué es el pecado? Apartarse de Dios. Sodoma, Gomorra, Caín. Y Monseñor dice, ese es el hombre sin Dios. Y cuando sigamos la lista, Sodoma, Gomorra, Adán, Hitler, Donald Trump, etc. Hagamos una gran lista. Hombres sin Dios. Esos son pecadores. Hombres sin Dios. Netanyahu. Y otros. Bueno, la lista es grande. Vamos a la Biblia, a la Sagrada Escritura. Isaías 58, 9 al 14. Dice lo siguiente. Esto dice el Señor. Cuando alejes de ti la opresión, el dedo acusador y la calumnia, cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo y sacies al alma afligida, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad como el mediodía. El Señor te guiará siempre, hartará tu alma en tierra abrasada, dará vigor a tus huesos. Serás un huerto bien regado, un manantial de aguas que no engañan. Tu gente reconstruirá las ruinas antiguas, volverás a levantar los cimientos de otros tiempos, te llamarán reparador de brechas, restaurador de senderos, para hacer habitable el país. Si detienes tus pasos el sábado para no hacer negocios en mi día santo, y llamas al sábado mi delicia, y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras evitando viajes, dejando de hacer tus negocios y de discutir tus asuntos, entonces encontrarás tu delicia en el Señor. Te conduciré sobre tus alturas, sobre las alturas del país, y gozarás del patrimonio de Jacob, tu padre. Ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Isaías 58, el tercer Isaías. El Isaías que describe la situación del pueblo cuando ya está de regreso del exilio. Ya se acabó el exilio en Babilonia. Babilonia fue destruida por Ciro, emperador de Persia. Y el emperador de Persia dijo, váyanse para su tierra, reconstruyan. Y le dio cartas a los principales que habían ocupado Jerusalén. Ayuden a los hebreos con madera, con oro, con lo que puedan para que reconstruyan su templo. Y estando ya en ese templo reconstruido, este equipo de escritores, este ya no es una persona como el segundo Isaías, un equipo escribe, haz de Dios tu delicia, haz de la ley de Dios tu regla, tu norma de vida. Haz esto y tu tierra será un vergel y brillará tu luz. Pero ¿sabes qué? Tienes que alejar de ti la opresión, el dedo acusador, la calumnia. Aparta todo eso, aparta toda la maldad de ti y serás brillante a los ojos de Dios. Brillará tu luz en la tiniebla, tu oscuridad como el mediodía. Aquello que el pueblo vivió en el exilio, daban lástima. Aquello que se vivió ahí en Babilonia no volverá a pasar si alejas de ti la opresión, si alejas de ti el dedo acusador, y cuando des al hambriento de lo tuyo y sacies el alma afligida, no te volverá a pasar esto. No volverás a vivir el exilio. Serás un huerto bien regado. Te llamarán reparador de brechas, restaurador de senderos. Serás brillante. Yo te conduciré sobre las alturas del país y gozarás del patrimonio de Jacob tu padre. Si haces eso, serás brillante. Llama a Dios tu delicia. Haz de los mandamientos tu norma de conducta. Es el deseo de Isaías, el tercer Isaías, para que el pueblo no vuelva a caer en la desgracia. Vamos a Lucas capítulo 5, versículos 27 al 32, dice lo siguiente. Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví, que estaba sentado junto a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo, sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Había numerosos publicanos y otras personas que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y los escribas murmuraban y decían a los discípulos de Jesús, ¿por qué ustedes comen y beben con publicanos y pecadores? Pero Jesús tomó la palabra y les dijo, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El miércoles de ceniza, hace 3 días, yo les decía que aprovecháramos esta catequesis que yo intento dar en este programa para conocer más a profundidad a Dios. No nos quedemos con los conceptos que nos han dicho. Tratemos de ir subiendo graditas en nuestro conocimiento sobre Dios. Aquí hay una clave, una pauta para cambiar nuestra imagen de Dios. Nos va a hacer mucho bien, se los garantizo. Cuando usted encuentre una persona, o usted mismo es una persona de estas, que creen, yo los respeto, pero les quiero mencionar, creen que porque un día aceptaron al Señor, porque un día usan un uniforme,
Porque un día andan con la Biblia bajo el brazo, porque van a una iglesia o católico que le dieron una medalla o una gran cruz y anda con un uniforme y manga larga, etc. Y por eso creen que están más cerca de Dios. Es un concepto equivocado. Está bien que lo hagan, hagámoslo. Pero no es ese el camino del encuentro con Dios. Vamos a tratar de explicar esto que les quiero decir hoy. Lucas nos presenta en este capítulo 5, 27 al 32, la vocación, el llamado a Leví. Es un publicano, es un recaudador de impuestos, es un ser despreciado por la sociedad de Israel, porque Leví, lo más seguro es que es de la tribu de Leví, posiblemente. Es un judío, es un israelita. Y no encontró otro modo de vida que servirle al imperio romano recaudando impuestos. Él pone su mesa por ahí y pasa Pedro y impuesto, por favor. Aquí está, guardaba. Pasa la María, impuesto, y le daba. Pero ese tipo, Leví, es un ser despreciado, servil al imperio, despreciado, ninguneado, odiado. Y Jesús pasa por ahí y le dice: Leví, sígueme. Leví tomó una actitud muy hermosa. Me llamó a mí. Jesús, el que todo el mundo cree que es el Mesías, me llamó a mí. Leví hizo una gran fiesta. ¿A quiénes invitó? A sus paisanos, pues, a los odiados, a los pecadores, publicanos, pecadores, todos. Hizo una fiesta. Y allá están los escribas y fariseos criticando. ¿Por qué ustedes comen con pecadores y beben con pecadores? Y Jesús da la sentencia. No son los sanos los que necesitan al médico, son los enfermos. Yo no he venido a salvar a los justos, sino a los pecadores. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan. Usted se encuentra con personas, o usted mismo puede ser una de esas personas, que usted cree que Dios está feliz con usted porque usted es un santo, y lo está. Pero no se enoje si Dios bendice a los pecadores. No se enoje, porque Dios es soberano, Dios es libre, y Dios quiere que los pecadores y pecadoras se salven. Allá en Estados Unidos, un compañero seminarista que después se ordenó sacerdote con nosotros aquí en Centroamérica, habían entendido este evangelio de ir a ayudar a mujeres prostitutas allá en Estados Unidos, y decidieron ir a un prostíbulo y hablar con las muchachas y decirles: dejen esta vida, Dios las ama, etc. Catequesis. Y nos contaba que en un momento que él le ayudó a una prostituta a ponerse un vestido más grande, porque andaba en ropas menores, prostituta, y cuando estaba poniéndole la ropa, llegó la policía. Y entonces hubo un problema ahí, que la policía creyó que el seminarista estaba auspiciando la prostitución, como que él era el encargado del negocio. Él ponía a la muchacha ahí y él cobraba, etc. Tuvieron que dar semejante explicación,
porque así lo entendieron ellos. Hay que ir a buscar a las prostitutas y hacer que las prostitutas dejen de ser prostitutas, y así lo entendieron. Lucas, cuando presenta esta vocación de Leví, está marcando un antes y un después de la concepción de Dios. Allá están los fariseos y los escribas murmurando: ¿por qué ustedes comen y beben con pecadores, publicanos y pecadores? Porque la religión judía se había vuelto, y así sigue, eso no ha cambiado. Solamente se salvan los que cumplen los mandamientos, los que dan el diezmo, los que van al templo, los que. Pero Dios es libre, y Dios decide que se salve Mateo, Leví. Dios decide hacer una fiesta con todos los pecadores. Decisión de Dios. ¿Usted quisiera que Dios salvara a los que van al templo, al católico y al evangélico, al tabernáculo? Sí, usted quisiera. Y que lloviera fuego sobre los pecadores. No, Dios no es así. Usted vaya al templo, póngase manga larga, póngase corbata, vaya con la Biblia, está bien, hágalo. Pero no crea que solo usted tiene derecho a salvarse. No, cuidado, ese es un concepto equivocado. Cuidado. Porque Lucas es un evangelio de la misericordia. Y la misericordia de Dios es infinita. Claro que lo salva a usted que va al culto y da el diezmo y carga las procesiones y reza el rosario. Y sí, claro que lo va a salvar. Pero no solo a usted. Si Dios quiere salvar a todos esos pecadores, pecadoras, prostitutas, homosexuales, lesbianas, LGTB, no sé cuál número van. Y si Dios quiere, ¿usted por qué se va a molestar? Allá hay una fiesta. Y Jesús responde muy bien. No son los sanos los que necesitan al médico. Jesús es el médico. Ellos, estos enfermos, son los que necesitan al médico. Por eso Jesús participa de la fiesta. Es que yo no he venido a salvar a los justos. Yo no he venido a llamar a los justos. Vine a llamar a los pecadores. Para que se salven. Usted siga con su estilo de vida. Manga larga, corbata, perfume, falda larga, nada ajustado, porque así lo dice el pastor. No escotes, hágalo. Está bien. Pero no por eso solo usted se va a salvar. Ese concepto hay que quitarlo. Hace bastantes días les contaba yo que fui a un funeral de un hijo de una amiga, joven, 24 años, murió de una enfermedad muy rara. Y les decía, yo no conozco un solo caso en que Dios haya condenado a una persona. No conozco un caso. Pero estoy seguro que son miles de millones de personas que Dios ha querido salvar. Porque Dios es misericordioso y su misericordia es infinita. Y no me corresponde a mí decir quién se salva y quién se condena. Esto contradice muchas predicaciones. Y a mí no me importan las predicaciones. Me importa el espíritu del texto que estamos leyendo hoy. No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan. Si usted no es pecadora, gloria a Dios. Pero permita que Dios salve, llame, cure a los enfermos, llame, salve a los pecadores para que los pecadores se conviertan. Leví dejó la mesa tirada, dejó de ser servil al imperio y se fue con Jesús. Se convirtió. Pero Dios, a través de Jesús, dio el primer paso. Leví
sígueme. Y Leví sabe que no hay nada mejor que ir detrás del maestro. Dejó todo tirado. Hizo una gran fiesta. Y seguramente se convirtió, porque se hizo de los 12. Y muchos de los que estaban ahí, al escuchar las palabras de Jesús, dejaron de ser pecadores. Esto fue lo que entendieron nuestros amigos seminaristas en Estados Unidos y fueron a visitar a las prostitutas, a evangelizarlas. Aunque se metan en problemas, ese es un trabajo. Yo no puedo creer que haya una salvación exclusiva para los de uniforme, saco y corbata, perfume y Biblia. No, no es exclusiva. También ahí quepo yo, pero también caben todos los pecadores, porque Dios quiere que todos se salven. Y si Dios llama a un pecador, a una pecadora como Leví, seguramente se convierte. No, Dios no va a llamar a alguien y el pecador va a seguir siendo pecador, no. La salvación no está solo para ustedes, no está solo para nosotros, también está para ellos, ellas. Y seguramente cuando sientan el encuentro con Dios, dejarán ese pecado y se harán de nuestro grupo. Este es el Dios que nos presenta Lucas. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.